¿Sabías que una hernia discal se puede desarrollar con tan solo estar sentado durante mucho tiempo en la misma posición? Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida a su canal, La Estación Online, en su programa La Estación de la Salud. El día de hoy tendremos al doctor Farid Yapur Awad. Él es traumatólogo y nos va a hablar del tema de la hernia discal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Además, estamos siendo retransmitidos por Radio Centro 101.3 todos los sábados a las 9 de la mañana. Bienvenido, doctor. Adelante, Miller. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud por la Estación Online. Como ya lo dijo nuestra querida productora Lorena, estamos con el doctor Farid Yapur Awad. Él es traumatólogo y vamos a hablar de la hernia discal. Doctor Yapur, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y esperamos tener un diálogo constructivo y positivo. Gracias. Doctor, ¿qué es la hernia discal en sí? La hernia discal, primero tenemos que comprender qué es el disco. Ya. El disco es una estructura anatómica que está entre las vértebras, que está compuesto de dos componentes, perdona la redundancia. Es un anillo fibroso externo, que es el que sí es duro, es el que sirve para mantener la separación y la altura de las vértebras. Y en el centro hay un núcleo que es pulposo, gelatinoso, que es el que sirve de amortiguación. Entonces, cuando hay llámese un accidente, una mala fuerza, un traumatismo, puede ser una mala postura, puede ser actitudes repetitivas, producen cierta lesión a nivel del anillo fibroso. Entonces el núcleo comienza a migrar hacia la parte posterior. No puede salir hacia adelante, nunca sale hacia adelante, rarísima vez, porque nosotros tenemos en la parte anterior un ligamento muy grueso que es el que no nos permite que nosotros podamos doblarnos por completo hacia atrás. Pero en cambio el ligamento posterior es muy delgado y ese sí nos permite flexionar por completo hacia adelante el cuerpo. Entonces el sitio de salida generalmente de este núcleo, cuando se produce el daño, es hacia la parte posterior, ya sea izquierda, derecha o central. Doctor, ¿se puede llegar a tener este tipo de lesiones al mismo tiempo en varias partes de la columna? ¿Se sabe dar estos casos? Es muy frecuente porque tanto la columna, imaginémosla como una torre. Si falla la base, comienza a haber reacciones hacia la parte superior y comienzan a desestabilizarse las vértebras superiores donde inició la lesión. Entonces sí se producen daños en diferentes vértebras hacia arriba. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que uno comienza a tener cuando tiene esta lesión? El primer síntoma es el dolor. Es un dolor que no calma, generalmente no calma a veces ni con el reposo. Es un dolor agudo, penetrante, y dependiendo del tipo del sitio donde haga la compresión, si es a los lados, derecha o izquierda, comprime las raíces nerviosas. Entonces enseguida se produce el adormecimiento o como corriente que el paciente manifiesta. Siento como una descarga de corriente, una descarga eléctrica en la pierna que me va desde la espalda hacia el dedo gordo del pie. Y cuando es central produce una compresión que generalmente abarca a las dos piernas. Ahí uno puede darse cuenta en el sitio de la ubicación, claro, de la lesión. Así es. Doctor, ¿este tipo de lesiones pueden llegar a ser muy peligrosas? Por supuesto. Generalmente ocurre mucho en los traumatismos, en los accidentes, que a veces se produce una verdadera sección o amputación de una raíz nerviosa y la persona pierde la sensibilidad e inclusive la capacidad, en algunos casos, en algunos segmentos del miembro inferior, puede perder la movilidad. Doctor, y frecuentemente, ¿cómo es que se producen más estas lesiones? ¿Haciendo qué actividad? Generalmente, lo que hemos visto en los últimos meses nosotros en la consulta es cómo ha recrudecido. Le aclaro primero que
el 65-70% de la consulta nuestra es problemas de columna. Y le decía que en los últimos meses hemos visto aumentar la cantidad de pacientes porque posterior a la pandemia la gente dejó de hacer ejercicios, la gente dejó de tener una actividad rutinaria que la tenían antes de la pandemia. Entonces se produce una debilidad del componente muscular. Nosotros tenemos en la columna dos grandes masas a los lados, que son los músculos lumbares, que son los que le dan el soporte y el sostén a la columna. Entonces, cuando fallan estos músculos, se produce un desequilibrio y un trastorno de inestabilidad en la columna. Doctor, y este tipo de lesiones, si uno tiene una lesión, ¿verdad?, de columna, como lo dice, ¿cuáles son los métodos que hay para poder corregir este tipo de lesiones? A ver, primero tenemos que identificar qué tipo de lesión es, porque en un disco puede haber dos clasificaciones: o es una protrusión o es una hernia. Si es una protrusión, ¿qué quiere decir? Que el núcleo comienza a querer salir, pero todavía no rompe el anillo fibroso que hablamos al comienzo. Es solamente está haciendo presión y a su vez el anillo fibroso hace presión sobre el nervio. Generalmente esto mejora con medicación, con bastante ejercicios de fisioterapia, con fortalecimiento de músculos lumbares, corregir ciertos malos hábitos de postura, de realizar las fuerzas. Por eso hay un letrero en muchos aeropuertos en Estados Unidos que dice: por favor, levante sus maletas con las piernas, no con la columna. Entonces, ese es cuando es una protrusión. Y cuando es una hernia, el tratamiento generalmente termina siempre en cirugía. Doctor, a ese punto quería llegar. Usted dice en cirugía, pero se escucha, ¿verdad?, o hay un temor gigante por parte de las personas que dicen: operarse o no operarse la columna porque hay el riesgo o el temor de quedar inválido. ¿Mito, verdad? ¿Qué nos puede decir de esto? Mito y recontramito. A ver, cuando se produce una hernia discal, es como cuando usted abotona un botón en el ojal. Una vez que el núcleo se salió, no vuelve a entrar. Entonces, eso y cuando comienza a ver esa compresión, es como que le hago la comparación, como que yo cojo esta mesa y se lo pongo encima del pie. Él lo tengo aplastado. Yo le puedo dar pastillas, le puedo dar inyecciones, le puedo dar que haga ejercicio, que haga movimiento. O sea, le pasará momentáneamente, pero hasta que yo no levante el escritorio y usted saque el pie, no va a estar curado. Es exactamente lo mismo que ocurre con la hernia de disco. Lamentablemente, le digo que es un mito muy fuerte, porque ¿quiénes son los que aconsejan que no se opere? Los que no son médicos y los que no han sido operados. Entonces, desprestigian un procedimiento que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, lo retornan al individuo a la vida normal, a la vida productiva. Doctor, y este tipo de operación, ¿verdad? Si usted ya hace una corrección de la lesión, ¿uno puede volverse a lesionar en el mismo lugar con el tiempo si no sigue las recomendaciones o ya no? Por lo general en el mismo sitio es muy, muy raro, es infrecuente. Se puede lesionar más arriba o más abajo, pero ya en el mismo sitio no, porque ya no hay el sitio de la compresión. Nosotros, cuando le digo nosotros, me refiero porque yo trabajo con mi hijo, que también es traumatólogo especialista, y nosotros que hacemos un tratamiento que lo empezamos hace algunos años, que es en el sitio donde sacamos la hernia, queda un vacío. Entonces muchas veces el dolor queda residual después de la cirugía. ¿Por qué? Porque al haber el vacío hay un aplastamiento del componente, del anillo fibroso. Entonces ese dolor produce un dolor facetal en las facetas articulares y el dolor permanece por algún tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es,
Cuando sacamos el espacio, el disco, la hernia, ese espacio lo rellenamos con plasma rico en plaquetas. Y en poco tiempo vemos que hay una sustancia que se forma, que vuelve a tener acolchonado a la estructura de entre las vértebras. Perfecto. Doctor, ahora le vamos a dar paso a Lorena, que también tiene unas preguntas que realizarle. Adelante, Lorena. Doctor, usted le comentaba a Miller sobre el plasma rico en plaquetas. ¿Cada qué tiempo hay que colocárselo o qué tanto es recomendable? ¿O cuándo es recomendable? Específicamente en el caso de las hernias discales, una sola vez, en el momento del acto quirúrgico, nada más. Doctor, ¿qué tanto una persona debe estar pasada de peso para desarrollar una hernia discal? Antes se tenía la creencia de que mientras más gorda sea la persona, había más posibilidades de desarrollar un problema de columna. Generalmente es cierto que el peso influye, pero no es un factor importantísimo para poder determinar qué es la causa de los trastornos de columna. Y en cuanto a la gente alta, también se dice que la gente que es muy alta puede desarrollarla. ¿Es un mito también? Es por lo que le decía hace un momento a su compañero, a Miller, es por el tema de la inestabilidad que se produce por el déficit muscular. Cuando hay un déficit muscular, se produce un trastorno de inestabilidad, porque la columna, como le decía, es como una torre o como el mástil de un barco. Entonces, ese mástil, si falla la parte de abajo o falla en los componentes de los lados, la parte muscular, la columna se vuelve inestable y produce problemas de columna. ¿La postura al dormir también puede desarrollar una hernia? No, desarrollar una hernia no, comienza a desarrollar problemas de dolor por inestabilidad, por trastornos musculares, pero no por dormir no se desarrolla una hernia. ¿El tabaco qué tanto influye para desarrollar una hernia discal? Mira, yo creo que esa pregunta soy el menos indicado para contestarla, porque yo fumo. Pero desgraciadamente vemos en los últimos años que para todo le echan la culpa al tabaco. Pero no, dicen que el tabaco produce deshidratación del disco, pero no hay estudios científicos que demuestran a ciencia cierta que el tabaco es un factor predisponente para una hernia discal. En cuanto a la muerte, doctor, ¿se puede llegar a la muerte por una hernia discal? Cuando el dolor es muy fuerte, puede producir un shock, si la compresión es muy fuerte a nivel de la médula, generalmente, más que de las raíces, produce un edema medular que puede producir un paro respiratorio y puede llegar a la muerte. Gracias, doctor, por sus respuestas. A la orden. Muchas gracias, Lore. Doctor, quería retomar el tema de la cirugía. Se veía o se escuchaba, o parte del temor de una cirugía de columna, es que a la persona la terminan abriendo toda, o no es así. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? A Dios gracias, la ciencia ha evolucionado, las técnicas quirúrgicas han cambiado sustancialmente. Es verdad, antiguamente una cirugía de columna era una cirugía muy cruenta, muy dolorosa, mantenía al individuo después de cirugía postrado en cama. Era un proceso muy largo. Hoy en día los procedimientos quirúrgicos se hacen inclusive por vía endoscópica. Es con anestesia local, una pequeña incisión de 2 milímetros y el paciente prácticamente es ambulatoria. Entonces el riesgo, el miedo a una cirugía de columna cambia sustancialmente en la mentalidad de las personas al saber que pueden operarse y en pocas horas están haciendo su vida normal. O sea, es más que la gente desconoce ahora este tipo de procedimientos, por eso es el temor. Así es. Pero por eso estamos acá, doctor, ahora en la Estación de la Salud. Aquí, perfecto, y me encantaría y me agradaría que ustedes ayuden a quitar ese temor de la gente, por el bien de la gente. Doctor, ¿y este tipo de operación qué tiempo toma? Generalmente entre unos 40 a 45 minutos. O sea, más demora en ir a la clínica, doctor. Más demora en ir a la clínica, más demora en la preparación, entre que
en que se acomode al paciente, que se prepare el equipo, que en lo que se demora la cirugía. Ah, qué chévere. ¿Y después de qué tiempo uno puede ya retomar en sí su vida normal? Claro, porque la operación puede ser rápida, es endoscópica, como dijo. La Sí, palabra está bien, ¿no? endoscópica. Claro. Pero uno no puede forzarse todavía. A ver, yo lo que siempre le decimos a los pacientes nuestros que se operan o que van a ser operados, cuando llegan a la consulta, el 90% de la solución de sus problemas es de nosotros. El 10% es de ellos que vencieron el temor de venir a operarse de la columna. Posterior a la cirugía se invierten los papeles. El 10% es nuestro y el 90% depende del paciente. ¿Por qué? Porque es fundamental que después de la cirugía es la recuperación con los componentes musculares. Tiene que hacer una buena fisioterapia que no lleva más allá que las 3 semanas, puede estar haciendo todas las actividades que quiera. Todo tipo de ejercicio. Todo tipo de ejercicios, deporte, todo lo que quiera. ¿Qué tipo de ejercicio es más recomendable para una recuperación de este tipo de cirugía? El fortalecimiento de músculos lumbares, glúteos y piernas. Y una rutina que es maravillosa para los problemas de columna y de pelvis es la del pilates. Eso recomendamos siempre, pilates nosotros. Ese se recomienda, pero se puede seguir haciendo crossfit, ir al gimnasio y esto. Posteriormente, sí, una vez que tenga buena masa muscular, puede hacer todas las actividades que quiera. Perfecto. Doctor, ahora le vamos a dar paso a Lore, que le va a comentar acerca de artistas que padecen o padecieron de esta patología. Adelante, Lore. Y ahora vamos con artistas que han padecido o padecen de hernia discal. El futbolista argentino Gonzalo Higuaín, el Pipita Higuaín, se vio obligado a operarse por una hernia discal en la zona lumbar en el 2011, a pesar de que en un principio rechazó pasar por un quirófano por seguir un tratamiento, pero no resultó. En todo caso, la operación duró poco y fue todo un éxito. Por ese motivo, abandonó las canchas por más de 4 meses. El ganador de un Oscar, Javier Bardem, fue operado de una hernia discal en un hospital de Hannover en el 2009. La causa de esta lesión se remonta al rodaje de la película Beautiful, en el cual Bardem elevó en una escena a una actriz y el sobreesfuerzo le causó la hernia discal. La Posh Spice, Victoria Beckham, durante su último embarazo en el 2011, le fue diagnosticado una hernia discal. Los médicos le recomendaron no usar tacón. Los suyos eran siempre de más de 10 centímetros de alto, pero poco caso hizo a estas recomendaciones médicas e igual siguió usando los tacones. Christian Bale, en La Gran Estafa Americana en el 2013, engordó 19 kilos y medio y para conseguirlo se empachó de donas y hamburguesas. Y durante el rodaje, debido a la postura encorvada de su personaje, acabó sufriendo de una hernia discal. Pero no tardó mucho en recuperarse y adoptar nuevamente su musculatura, pues en el 2014 estaba de nuevo en forma para la película Exodus, Dioses y Reyes. Hay futbolistas ecuatorianos que han sido operados exitosamente. El caso de Agustín Delgado fue operado de unas hernias discales antes del Mundial de Alemania y él jugó el Mundial sin ningún problema y fue el goleador del equipo, de la selección en ese campeonato. Tenemos al difunto arquero Carlos Luis Morales, también fue operado de hernia discal y volvió a tapar sin ningún tipo de problemas. O sea, el mito de que no debe operarse la columna debe operarse cuando es necesario para que la persona vuelva a tener una vida y una actividad normal. Muchas gracias, Lore. Doctor, retomando con parte de lo que decía Lore con respecto a todos estos deportistas que fueron operados, los deportistas ecuatorianos, también nos llegan acá al programa una pregunta del público, en la cual el señor Angelo Merchan pregunta que si se puede tener varias hernias al mismo tiempo y en el momento de la cirugía se pueden operar todas así también, o es por partes ese tipo de operación.
Es una pregunta que nos las hacen muy frecuentemente. Y como les decía en la explicación anterior, una vez que se produce una desestabilización de la columna de un disco y no es tratado inmediatamente, produce muchas reacciones en cadena hacia las vértebras superiores y se pueden producir 2, 3, 4 hernias. Entonces, y la solución es corregirlas en el momento, todas las hernias. No hay que esperar porque soluciona una hernia, pero le está dejando 3, le está dejando 2. El paciente va a salir de cirugía con dolor, igual. Entonces, como es un procedimiento rápido, se debe corregir lo que más se pueda en ese momento de todas las compresiones, las hernias que existen. El tiempo de recuperación, entonces, en este caso, si es una, si es 5, lo que aumenta también es el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación, de reposo y la rehabilitación. La fisioterapia. Qué bien. Doctor, ¿qué recomendaciones le da a nuestro público con respecto a no llegar a tener una hernia discal? Primero, cuidar la postura, cuidar la estructura muscular de su columna, realizar ejercicios no tan exagerados. Hay personas que nosotros vemos, usted nos mencionó hace poco el CrossFit. Hay personas que sin preparación alguna se meten a hacer ejercicios forzados y obviamente la estructura del cuerpo no está diseñada para soportar de golpe esa sobrecarga de esfuerzo. Entonces hay que hacer las cosas siempre dirigidas, evitar levantar cosas pesadas, empujar cosas pesadas, tener una buena postura para sentarse, para levantar cosas, para trabajar. Entonces, y sobre todo, pensar siempre que su columna es la estructura a la vez más rígida, pero más flexible al mismo tiempo del organismo. Nos permite mantener una posición erecta, pero también nos permite doblarnos, nos permite hacer movimientos de rotación. Entonces hay que tener siempre una columna protegida. Siempre hay que tener una columna con buena masa muscular. Doctor, ¿nos facilita su número telefónico para que lo puedan ubicar nuestros seguidores? Y así también, ¿dónde queda su consultorio? Mi consultorio queda en la Torre Médica Alcíbar, en Chimborazo 3310 y Azuay, en el 5º piso. El número del consultorio es el 584-162 y el celular es el 0999-551122. Fácil ese número, doctor. Facilito. Doctor, es un gusto que haya venido acá al programa. No, el gusto es mío y ojalá con la difusión de su programa se vayan echando abajo muchos mitos. Y muchos mitos que van a redundar en beneficio de los pacientes, porque mucha gente tiene miedo de operarse la columna porque nadie quiere quedar en silla de ruedas aparentemente o quiere quedarse en la mesa de cirugía. Esperemos que ustedes, gracias a Dios, pues con su programa ayuden a quitar esta imagen, esta mala imagen de la cabeza de las personas. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo de nuevo acá en el programa. Siempre es un gusto reunirse entre amigos. Claro, claro. Y tomar un buen café. Por supuesto. A conversar un buen café. A conversar un buen café. Así claro es. sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adelante, Lorena. Ahora vamos con los tips de hoy que tienen que ver con el cuidado de tu espalda y prevenir las hernias discales. Cuida tu postura. Si tienes que estar de pie, distribuye tu peso de manera uniforme y si es posible, apoya uno de tus pies sobre un escalón o sobre un objeto elevado. Piensa en tu espalda cuando camines. Trata de no encorvarte, anda con la espalda erguida y la cabeza elevada, echando los hombros para atrás. Siéntate bien cuando manejes. Acerca el asiento lo necesario para que tus pies alcancen los pedales sin esfuerzo y maneja el volante con las 2 manos. Si se trata de un trayecto largo o trabajas en el volante, realiza descansos cada 2 horas para realizar ejercicios de estiramiento. Deja los tacones
en el armario. Resérvalos para ocasiones especiales, pues pueden aumentar la tensión en la espalda. El calzado demasiado plano también puede ser perjudicial. Dobla las rodillas cuando levantes peso o cuando quieras recoger algo. Si debes coger del suelo un objeto pesado, no inclines la espalda. En su lugar, flexiona las rodillas y mantén la espalda recta. Mantén un peso adecuado. Para lograrlo, come de manera variada y equilibrada. Aléjate del sedentarismo. Realiza ejercicio físico a diario. Caminar, la bicicleta estática o nadar ayuda a reforzar la musculatura lumbar. También practica estiramiento. Deja de fumar. El tabaco es uno de los factores de riesgo de la hernia discal, pues disminuye el riesgo sanguíneo que llega a la columna vertebral y el suministro de oxígeno. Estos han sido todos los tips de hoy en la Estación de la Salud. Agradecemos al Dr. Farid Yapur Awad, que nos habló del tema de la hernia discal. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. También puedes sintonizarnos en Radio Centro 101.3 FM todos los sábados a las 9 de la mañana. También puedes hacer comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 0999 50 28 41. Nos vemos en una próxima emisión aquí en la Estación de la Salud a través de la estación online. Un abrazo.